Que Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. La comunidad hispana es muy importante para nuestras vidas y queremos aportar a tu vida información, pero también aportar palabra de Dios para ti, para tu familia, para tu liderazgo, para tu iglesia, para tu empresa, para todo lo que estés emprendiendo. Mi deseo como pastor es que puedas crecer espiritualmente. Soy el pastor Javier de la iglesia La Red Hispana aquí en Carolina del Norte, Greensboro, y aunque estamos en varios lugares, específicamente nos identificamos con la ciudad de Greensboro, pero también estoy viviendo aquí en toda esta área una experiencia maravillosa como iglesia en varias ciudades, en varios lugares en esta comunidad maravillosa donde Dios nos ha puesto. En esta hora quiero compartirte una enseñanza poderosa que te va a ayudar a ubicarte, vamos a decir, en la línea del tiempo, a conocer un poco más de la historia del cristianismo, de la iglesia de Cristo o la iglesia de Jesucristo. No quiero que confunda, no estoy hablando de una denominación, estoy hablando de la iglesia que el Señor comenzó y que queda escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, detalles de los comienzos. Entonces hoy quiero tratar eso y un bosquejo o un panorama de la historia del cristianismo. Quiero tocar tres categorías o tres títulos o tres nombres que de algún modo muchas personas usamos todos y que en algún momento tienden a mezclarse o a confundirse, ubicando incorrectamente en la historia estos conceptos o nombres acerca de la iglesia. Como leíste ya en el título del video, es un resumen histórico acerca del cristianismo y en la descripción también pongo detalles acerca del video y de algún modo el bosquejo de toda esta enseñanza que quiero compartir hoy. Así que historia del cristianismo, un panorama en especial, tres conceptos que si llegas hasta el final del video vas a poder aportar, es decir, aprender, vas a sumar a tu vida esta información y te va a ayudar mucho para ubicarte en el tiempo, como había dicho, acerca de tú como iglesia o tu iglesia local o tu denominación o tu organización, de algún modo como iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, hay varias ideas de algún modo categorizando los comienzos de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, como concepto, el término iglesia, saben, quiere decir eclesia, que es salir fuera, una asamblea que sale fuera, una asamblea que se aparta específicamente, por supuesto, para adorar a Dios. Hay una imagen que me gusta mucho y lo comparto, es la imagen del pueblo de Israel cuando Moisés, usado por Dios sacó a la nación de Israel con mano fuerte, con mano poderosa de Egipto, donde eran esclavos, y los sacó fuera, los apartó para que ahora fueran adoradores del Dios del cielo, de Jehová de los ejércitos, de Adonai, del Salvador, del Creador, del sustentador de todas las cosas, y en el desierto se manifestó. Todos conocen la historia, de algún modo, en el Antiguo Testamento, ahí está. Yo sé que es muy amplio. Voy a compartir en otro video también un resumen del Antiguo Testamento que te va a ayudar a entenderlo con mucha más facilidad. Quiero aportar a tu vida información bíblica para que puedas crecer espiritualmente. Porque dice el Señor, no solo de pan vive el hombre. Así que debemos disfrutar la palabra del Señor para nuestro crecimiento personal y familiar y como iglesia, como discípulos de Jesucristo. Así que ese concepto de Israel saliendo de Egipto es el mismo concepto que se desarrolla, vamos a decir, gramaticalmente o de algún modo conceptualmente, iglesia, salir fuera, apartarse de la mundanalidad y venir para vivir para Dios. Y es una gran bendición ver esta imagen y toda la historia de Israel que nos ayuda para aprender principios espirituales, todo el Antiguo Testamento, para vivir como iglesia, como comunidad, familia, apartados para Dios. Y apartados para Dios es santo, es santidad, y eso es muy importante. Ahora, uso ese concepto para hablar más o menos de manera ilustrativa, como una imagen, el tema del concepto de iglesia. Pero sabemos todos que la iglesia comienza
en sus semillas, vamos a decir, en sus inicios, con el llamado que Jesús hace a los discípulos. Comienza a hacer el llamado a los discípulos: sígueme, sígueme. Algo importante que hicieron todos fue que dejaron sus oficios, dejaron todo y siguieron al Señor. Por supuesto, estos 12 hombres, Dios los separó para comenzar este poderoso movimiento de salvación para la humanidad y usarlos para llevar el evangelio a todas las naciones e influenciar a muchas culturas, y así alcanzar todas las naciones, como hasta hoy, el conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad que es Jesucristo, y de la salvación para vida eterna y ser librados del infierno. Así que cuando hablamos de comienzo de la iglesia, categóricamente es cuando Jesús llama a los discípulos y comienza su iglesia, porque todo comienza pequeño, luego se hace grande. Los discípulos salieron a evangelizar después de ser capacitados por el Señor, y vinieron 70. Después, con los 70, nos cuenta primero a los Corintios Pablo que Jesús, cuando resucitó, se le apareció a 500 hermanos a la vez. En otro video cuento cómo fue esa multiplicación, pero vamos a decir, la máxima, la cúspide del comienzo, diría yo, el alumbramiento de la iglesia fue cuando realmente el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en Pentecostés. Un día maravilloso que transformó la vida de esta gente común como tú y como yo, pero fueron llenos del Espíritu Santo. Y este día de Pentecostés marca un clima, una máxima de inicio realmente de la iglesia del Señor. Quiero aclarar o dejarte un concepto importante, y es la palabra evangelio. Como leemos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan escriben su historia, su testimonio acerca del evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias de salvación, o buenas noticias, evangelio, y en este caso las noticias, la salvación, todo lo que Jesús viene a hacer por la humanidad, por ti y por mí. Evangelio. Y dejo este concepto, ¿por qué? Porque la iglesia que se gesta o que comienza con los discípulos como semilla de la iglesia, y la iglesia que ya sale o el Señor lo impulsa con el poder del Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 1 verso 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese momento, esa iglesia tiene un carácter de presentar el evangelio del reino. Yo quiero que cuando vuelvas a leer los evangelios y las cartas de Pablo e incluso de Juan, las cartas de Pedro, las cartas de Santiago, veas el concepto del evangelio del reino de Dios. El evangelio de los cielos, el evangelio del reino específicamente. De hecho, cuando Jesús resucita, Hechos capítulo 1 dice que Jesús estuvo por 40 días confirmando, enseñando, compartiendo con los discípulos acerca del evangelio del reino de Dios, hablando del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia que comenzó, la iglesia que creció esos 3 años en ese movimiento de evangelizar, de liberar, de sanar, de orientar, de perdonar a tanta gente, es la iglesia evangélica, es decir, la iglesia que nace del evangelio, de la noticia que Jesús está compartiendo con todas aquellas personas que le estaban siguiendo, con todas aquellas personas que le estaban escuchando. Así que es la iglesia evangélica, o la iglesia del evangelio, es la que comienza, se gesta. Y yo quiero que mantengas ese concepto como un primer concepto. Iglesia evangélica comienza, la iglesia evangélica comienza con los discípulos de Cristo, llega a su máxima de inicio, vamos a decir, en el día de Pentecostés, cuando reciben el poder del Espíritu Santo, y también continúa. Y gracias a Dios, esa iglesia en el libro de los Hechos nos muestra un tiempo de su inicio, de su comienzo, pero también Pablo fue usado por Dios para dar orientaciones a la iglesia evangélica que ya estaba en otros lugares, en Roma, en Corinto, en Éfeso, en todos esos lugares. Pero también después Juan nos deja ver cómo él recibió esa revelación en Apocalipsis para escribirle a 7 iglesias en el Asia Menor. Y es tan poderoso, tan maravilloso ver
cómo la preocupación de estos discípulos por la iglesia evangélica que había recibido el evangelio de Jesús, estaban ellos llegando con orientación, llegando con cuidado, llegando con el pastoreo y la alimentación espiritual para su crecimiento. Vemos a Bernabé preocupado por la iglesia evangélica en Hechos capítulo 11 en Antioquía, discipulando y enseñando a los hermanos que se habían convertido. Vemos cómo se multiplica la iglesia evangélica. Y repito este concepto porque quiero que sepa, la iglesia que surge, que nace con Cristo, es la iglesia que recibe, la gente que se aparta para recibir el evangelio. Por eso es la iglesia evangélica. Entonces, es muy importante que tengas esto bien claro. Ahora, el segundo periodo que quiero hablarte, y todo este tiempo donde la iglesia iba por el camino, donde la iglesia fue creciendo, donde la iglesia se reunía en las casas. Cuando leemos en Hechos capítulo 2 y en otros capítulos, capítulo 5, habla de templo, pero está hablando del templo de Jerusalén. No era un templo cristiano, no era un templo evangélico, no era un templo de otra denominación. De hecho, no había denominaciones allí. La religión que predominaba en Israel, todos conocen, es el judaísmo, y el templo de que hablan ellos por las casas, en el templo y por las casas, es el templo de Jerusalén. Así que no era un templo para reuniones cristianas del evangelio, de la iglesia evangélica o la iglesia de Jesucristo. Pero habían dos lugares que en este tiempo se reunían, y otro que apareció también un poco más adelante, cuando siguieron sucediendo los años. Pero la iglesia se reunía en el camino, se reunía en las casas, y es muy importante eso. Tengo un video de cómo hacer grupos en las casas, cómo tener la iglesia en tu casa, porque la iglesia somos nosotros. Ahora, la iglesia evangélica continuó creciendo y llegando a todo el mundo conocido. Un dato histórico es que la iglesia en 50 años llegó a todo el mundo conocido, exportando el evangelio. Por eso es la iglesia evangélica la que llega al conocimiento de todo el mundo en aquel momento, y muchas personas vinieron a Cristo. Otros lo rechazaron, como sucede hoy. Pero la iglesia llegó hasta la casa del César. La iglesia llegó hasta los lugares más intrincados. La iglesia se exportó, se llevó el evangelio a muchos lugares en el mundo por los apóstoles, por los discípulos, por todos los creyentes que salían. Uno de los métodos, el método que se usó, uno de ellos, mejor dicho, es la persecución. Cuando los discípulos no querían salir de Jerusalén, sucedió algo terrible, o se entretuvieron allí en Jerusalén reunidos y coordinando cosas. Vino persecución y la iglesia salió a todos los lugares y llegó a muchos lugares donde el Señor quería y ya le había orientado: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y agradecemos a Dios que pudo llegar a muchos lugares la iglesia evangélica, la iglesia que recibió el evangelio. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, pero también en todas las cartas, vemos todo el desarrollo de la iglesia en los diferentes lugares donde Pablo y los discípulos desarrollaron viajes misioneros para edificar la iglesia evangélica, la iglesia que había recibido el evangelio. La segunda etapa que quiero hablarte es qué sucedió después. Bueno, después de 300 años donde la iglesia fue perseguida, donde la iglesia llevó el evangelio en muchos lugares, donde la iglesia creció, y repito, tanto que hasta en la casa del César, el imperio romano, fue lleno de la palabra del Señor. Hubo una persona, entre muchos, no quiero tal vez hacer mención de muchos nombres, pero sí uno que tuvo gran importancia para el segundo periodo que quiero compartir con ustedes, acerca de los conceptos que traigo hoy. Y para el año 300 aproximadamente, hubo un emperador que se llamaba Constantino, que el hombre asumió que era cristiano, publicó que era cristiano, y no solo esto, sino que constituyó el cristianismo religión del imperio romano. Así que vamos a decir, instituyó el cristianismo religión del Estado, del gobierno, y le dio de algún modo un apoyo moral, legal, económico al liderazgo específicamente de Roma, para obtener en ellos control pero también
para tenerlo de su lado. Así que invitó al obispado, a los líderes de Roma, para que se sentaran con ellos en el gabinete de gobierno y pudieran compartir el cristianismo y venir para ejercer control. Otra de las cosas que hizo Constantino y todo su séquito de liderazgo fue que establecieron normas religiosas. Quiero recordar que los romanos no eran nada cristianos, lo que los romanos eran idólatras, que los romanos practicaban la idolatría en muchas facetas, pero especialmente ejercían una idolatría al liderazgo, vamos a decir, el emperador, al liderazgo del monarca, que tenía para ese momento gran importancia para ellos. Para ellos César era Dios, para ellos cada uno de los que lideraba el imperio romano había que hacer adoración a esa persona como a Dios, y muchos otros ídolos y personas que también se adoraban. Bueno, toda esa filosofía de idolatría, tanto a los seres humanos como a los muertos, como a otros modos de idolatría y de adoración, se incluyeron en el culto cristiano que Constantino asumió ser cristiano y organizó o oficializa el cristianismo como religión del Estado, y mezcla y establece normas, y estas normas fueron puestas como obligación, como modo de fe, para que las personas también pudieran ahora practicar el cristianismo. Muchas personas no aceptaron esto. Por supuesto, la Iglesia Evangélica Santa, que sabía bien las orientaciones de Pablo, las orientaciones de los padres de la Iglesia en los siglos 100 y tanto, 200 y tanto, pero ahora Constantino incluye normativas, doctrinas, donde se incluye la adoración a los muertos, la adoración a las personas, la adoración a los ángeles, se incluye algo comienza de la mariolatría, y todas estas cosas fueron normativas establecidas, y comienza a dársele poder al liderazgo cristiano religioso para ejercer dominio sobre la iglesia y controlar su crecimiento. Uno de los objetivos principales, tener dominio del cristianismo, ya que había invadido todo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso, todo el imperio romano. Otra de las cosas que hizo Constantino fue construir templos para facilitar las reuniones de los cristianos, pero lejos de facilitar, limitó el crecimiento. Antes estaban en las casas, y muchas casas se abrían y muchas casas se usaban para el culto familiar y grupos donde la palabra de Dios se compartía y se adoraba al Señor Jesucristo, el que había resucitado cada primer día de la semana. Ahora todos son invitados a ir a templos donde el culto era limitado en espacio, pero aunque eran templos grandes también, pero estableciendo unas doctrinas que debían cumplir también, y poco a poco se empieza a establecer lo que ya hoy y allí también se denomina como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese último apellido deja ver el carácter de la iglesia, que tenía toda una influencia del imperio romano en dominio político y religioso, y controlar el crecimiento de la iglesia evangélica, de la iglesia que había surgido con el evangelio del reino de Dios, que Jesús, sus discípulos, los apóstoles predicaron y llevaron a todas las naciones por 300 años, de generación en generación, pero ahora está siendo dominada por una institución religiosa que ahora se nombra Iglesia Católica, que quiere decir universal, que quiere decir de todo el mundo, porque el imperio romano también tenía carácter universal, y apostólica, porque tenía que también salir a exportar este mensaje romano, y romana, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Con mucho respeto lo digo, con cada liderazgo, cada persona que pueda escuchar este video en cuanto a la Iglesia Católica, pero la realidad es que en el 325 todos estos acontecimientos que les he explicado se oficializan, y Constantino ejerce un dominio sobre la Iglesia evangélica, pero ahora denominada Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Muchos en la primera etapa no aceptaron ni liderazgo
a la idolatría humana, ni idolatría a los muertos, ni a los ángeles, ni en nada de lo que se estableció como normas y liderazgo de adorar o ser guiado por una sola persona, una monarquía, porque realmente el pueblo de Dios estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, por el liderazgo establecido por los apóstoles y que había sido delegado en discípulos que ayudaban a otros discípulos. De hecho, el liderazgo que la iglesia en los primeros siglos, segundo siglo y tercer siglo asumió fue el liderazgo que aprendió desde el Antiguo Testamento, importado desde Israel, cuando Jetro le dice a Moisés. De hecho, le llamamos estrategia Jetro. Hay un video que explico la estrategia Jetro también, que habían líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100 y líderes de 1000. Ese liderazgo es el que la iglesia asume en las casas, en los lugares de reunión familiar, en el camino y tristemente también en las catacumbas donde se escondían para evitar que fueran capturados, torturados y asesinados, perseguidos por tanto el imperio romano, que exigía la idolatría a todo su modo de ver la espiritualidad, pero también a otros grupos que no entendían que la iglesia de Cristo evangélica, que había nacido por el evangelio, practicara ahora adoración a Jesús el Mesías. Pero continuó la iglesia evangélica como iglesia, vamos a decir, usar el término subterránea, escondida, para no subordinarse al liderazgo que ahora el imperio romano, como hasta hoy, había establecido un liderazgo espiritual para mantener el dominio del imperio romano, como se mantiene hasta hoy en una dualidad de carácter, el liderazgo de la Iglesia Católica y el liderazgo de Roma como nación, como gobierno. Ahora, esta etapa también llegó a un momento, debido a las crisis de liderazgo, debido a varias crisis que se fueron asumiendo y la acción de la iglesia evangélica, que continuó caminando y viviendo, aunque de manera, decimos, oculta, subterránea, pero en el siglo XVI, aunque en tiempos anteriores, en años anteriores, en siglos anteriores también hubo movimientos de los que vamos a referirnos ahora. Este tercer periodo que quiero compartir con ustedes trae la tercera denominación o tercer nombre que quiero compartir ahora con el tema de la iglesia. Así que la iglesia surge con Cristo, los discípulos, Pentecostés, iglesia evangélica. 325 la iglesia católica, apostólica y romana. Y para el siglo XVI, antes también, pero para el siglo XVI, vamos a decir de manera clásica, se establece un movimiento muy poderoso, muy bueno, sano, bíblico, que se llamó las Reformas. Así, periodo de la Reforma protestante, donde surge así la iglesia protestante. Un líder que se destacó allí, aunque hubo muchos, pero todos conocemos Martín Lutero, que estableció varios de sus escritos y en varias de sus predicaciones y enseñanzas en su parroquia, estableció 95 errores que la Iglesia Católica estaba practicando, y él establece todas estas tesis, estos argumentos que él había estudiado, que había vivido de hecho como sacerdote católico o ex sacerdote católico, porque se aparta de la Iglesia Católica para decir: yo voy a continuar las enseñanzas de la Biblia. De hecho, la Biblia en este tiempo estaba en latín y no se compartía de manera, es decir, la gente no tenía Biblia en las casas, la gente no tenía escritos divinos para poder estudiar diariamente. Y una de las cosas que se logra para este tiempo también es la traducción de la Biblia del latín y del griego también para el alemán. Así que Martín Lutero pone el Nuevo Testamento en las manos del pueblo, en las manos de la iglesia subterránea, la iglesia evangélica, los grupos, el remanente de Dios que quedaba, y les da la oportunidad de conocer personalmente más la palabra del Señor. Y por supuesto se genera un movimiento muy saludable yendo nuevamente a la palabra de Dios, al evangelio de Cristo, y ellos hacen una protesta para con la Iglesia Católica, varios movimientos de protesta cristianos, sanos, saludables, para regresar a los inicios, para regresar a las raíces
bíblicas y cristianas y evangélicas, apartándose de toda la práctica católica, apostólica y romana que sostenía el Imperio Romano, con el liderazgo tanto político como religioso y económico. Ahora surge la iglesia, nace la iglesia protestante, donde muchos de los grupos tomaron nombres de sus líderes. Por eso surge la iglesia luterana, la iglesia que siguió Lutero, la iglesia también los metodistas con Wesley, también los anabautistas, los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, y así muchos grupos comenzaron y se separaron de la iglesia católica, volviendo a las escrituras. Después vinieron otras traducciones a otros idiomas, en especial en el inglés también, y gracias a Dios comienza ese tiempo de reforma para resurgir públicamente la iglesia. Es decir, surge o se recupera de manera más pública la iglesia evangélica, pero ahora la iglesia protestante como nombre en esta categoría. Así que iglesia evangélica, iglesia católica, apostólica y romana, y ahora iglesia protestante, dirigida y liderada por muchos pastores y líderes, ex sacerdotes, muchos de ellos católicos, pero que ahora dejan toda la práctica de las doctrinas católicas, muchas lejos de la palabra, otras no, pero lejos de la palabra, y ahora comienzan la iglesia protestante. Esto trajo gran bendición para muchas personas, crecimiento del conocimiento de la palabra del Señor y volver a las escrituras. Así que comparto estos tres categorías de nombres de la iglesia de Cristo. La iglesia que primero surgió fue la que comenzó el mismo Señor con los discípulos que asumieron el evangelio del reino de Dios. Por eso la categorizamos como iglesia evangélica. Segundo, en el 325 con Constantino y todo su estrategia de organización, surge la iglesia católica, apostólica y romana. Y para el siglo XVI y antes, pero ahí en ese tiempo vamos a asumir siglo XVI, comienza la iglesia protestante trayendo una reforma saludable a la iglesia, que paulatinamente se fueron rectificando muchos errores que se estaban cometiendo en la vida cristiana para muchos cristianos, muchas personas que estaban buscando de Dios. Entonces, la otra parte, vamos a decir que la última categoría o el último periodo que quiero compartir es el periodo moderno, siglo XX, cuando también la obra misionera continúa creciendo. Aunque siglo XIX, siglo XVIII, XIX, también hubo un movimiento tremendo de obra misionera, yendo a muchos lugares no alcanzados, lugares que no tenían el conocimiento del evangelio, y que la iglesia protestante ahora exporta la palabra del Señor en muchos idiomas y llega a muchas culturas, muchas tribus, a toda lengua, a toda tribu, a toda nación, cumpliendo así la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, cumpliendo así la orientación del mismo Señor, Hechos capítulo 1, verso 8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues hay una multiplicación de la obra misionera que llega a muchos lugares en el mundo, gran bendición porque llegaron a muchas de nuestras naciones también. Y como un dato, vamos a decir, curioso también, bueno, importante, para el año 1906, aquí en los Estados Unidos surge la iglesia pentecostal. Es una iglesia muy importante también para muchos hermanos, nuestros hermanos en Cristo también. Surge la iglesia pentecostal en el 1900 y muchas denominaciones también. Algunos pasan un poco de trabajo tratando de explicarse por qué tantas iglesias, por qué tantas denominaciones. No hay problema, así como somos muchas familias, muchos apellidos, muchas culturas, sí, muchas iglesias también. Qué bueno que hay muchas iglesias, porque cada uno de nosotros somos diferentes y podemos asociarnos con diferentes grupos también para crecer juntos y en armonía, sabiendo que somos una sola iglesia, la iglesia del Evangelio de Cristo, la iglesia que surge con el Señor, que por todo este tiempo, por estos 21 siglos que han transcurrido, ha sufrido o ha vivido periodos de bonanza y periodos de persecución,
aunque siempre tenemos que tener presentes a través de muchas tribulaciones que entraremos en el reino de los cielos. El evangelio del reino ha venido para traernos luz, para traernos la oportunidad de ser el cuerpo de Cristo, la iglesia del evangelio de Cristo, para así prepararnos para el encuentro con Él. Cristo viene por su iglesia. Yo estoy listo. Te invito a que también estés listo. Si tienes alguna duda, algún comentario, por favor, ayúdame en los comentarios. Déjame tu duda o tu pregunta, tu comentario, que valga la redundancia, y que podamos compartir, aclarar cualquier cosa que podamos hacer por usted. Que Dios le bendiga mucho, es mi deseo y oración. Y que quiero que este video, toda la información que he dado acerca de estos 3 conceptos, pueda ser saludable para ti. Que Dios te bendiga, compártelo con tus hermanos de la iglesia, con tus amigos, con tus familiares. Suscríbete al canal si no estás suscrito, y te invito a que también les des like y pongas la campanita para que cuando yo ponga otro video pueda notificarte YouTube de la existencia de un video nuevo. Gracias por la gran bendición de compartir juntos. Hagamos discípulos, vivamos para Dios. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración.